las aguas de la política y de la sociedad argentina, porque Fabiola Yáñez denunció por violencia física y mental a Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, en algo gravísimo, una situación muy preocupante que, como decíamos antes, va a tener sus réplicas no solo sobre la figura de Alberto, sino también sobre la representación política en general, porque es la vulneración de la palabra pública empeñada del expresidente. Para hablar de la situación nos comunicamos con una voz autorizada del tema, con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Hola Estela, ¿cómo estás? Yair Sibel, Julio Martínez te saludan desde la Radio de las Madres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo tomaste conocimiento de esta noticia y cuál fue tu primera reacción? Bueno, me enteré como todos y todas, así, por la noticia que salió en los medios. Y la verdad que sorprendida, porque una noticia realmente inesperada. Aparece originalmente sin ninguna denuncia de Fabiola Yáñez, sino que en realidad aparece por una acción que toma el juez Ercolini a partir de otra causa que estaba investigando, y después porque lo hacen que se conozca públicamente, digamos. Ese es el origen, ¿no?, por el que nos enteramos, sin que hasta ahí ella haya hecho alguna acción específica para denunciar esa situación. Bueno, ya después el impacto mediático y la dimensión no solo nacional, internacional, ¿no? Es un expresidente, además ella está viviendo en España, es de enorme impacto. La verdad que lo que esperamos, por lo menos de nuestra parte, como lo hemos dicho en este caso, en los que son de público conocimiento como en los que no lo tienen, que lo que necesitamos es gran celeridad en la investigación, que se tenga perspectiva de género, que se garanticen todos los elementos procesales necesarios y que se defina, ¿no?, qué ocurrió. Eso nos parece que es crucial, porque después siempre siento, como te diría, una molestia, hasta un enojo, una incomodidad. Se intenta usar estos temas para en realidad bastardear las políticas de género, las políticas feministas. Entonces, una vocería de parte de muchos de Libertad Avanza o hasta del propio vocero, ¿no? Al final ustedes son los violentos. Bueno, a ellos no les importa, niegan que existe la violencia, destruyeron las políticas públicas, y nosotros vamos a seguir diciendo lo que con consecuencia, con conocimiento, con evidencia, venimos diciendo todo el tiempo. Es una realidad, la violencia de género atraviesa todos los sectores y clases sociales, y debe abordarse con mucha responsabilidad, y hay que trabajar para atenderla, asistirla, pero también para producir el cambio en las relaciones sociales, que la violencia machista no sea un modo de relacionamiento interpersonal, ¿no? Por supuesto, estamos hablando con Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Me detengo en esto último que traías, en cómo algunos llevan agua para su molino. En lo que va del año se ejecutó 28% menos de presupuesto en la línea 144. En junio despidieron al 38% de los laburantes de este programa. Se ejecutó 82% menos del presupuesto para el programa Acompañar, y se cerró el ministerio a nivel nacional. ¿Cuál es el impacto de que esto suceda? Más allá del caso Fabiola, al que vamos a volver, pero ¿cuál es el impacto de esta situación en materia de políticas de género, Estela? Mira, es muy grave las políticas de ajuste que está llevando el gobierno nacional, que han hecho crecer la pobreza, la indigencia, la desocupación, destruyendo la industria, bueno, en una velocidad extrema, y esto afecta especialmente a las infancias y a las mujeres, porque además las mujeres somos las que cuidamos de las infancias en las familias, en la comunidad, pero además en el desguace y la destrucción del Estado planificada por Milei, digo, y no digo ninguna cosa que él no diga, estoy solo refiriéndome a lo que él señala que está haciendo, que viene
ensañado con las políticas de derechos humanos y con las políticas de género. Se jactaron de eliminar, primero de jerarquizar y después eliminar el ministerio, y además echar, como dijeron, el 85% del plantel que atiende estas políticas, entre ellos de la línea 144. Ahora están saliendo a decir que ellos tienen los servicios de atención, los tienen con números mínimos de personal. Nosotros hicimos un pedido de informes que esperamos que nos respondan, porque jamás nos convocaron como corresponde a todas las provincias, porque esa línea es una línea federal, la 144, que atiende del primero y segundo cordón a bonaerenses, así que nos preocupa más especialmente porque qué está pasando con esa situación, pero además desconoce que está... Nosotras hemos dicho siempre lo contrario, que la violencia de género es una realidad, es una violencia muy extendida. En la provincia de Buenos Aires hay más de 230.000 denuncias al año en el marco de la ley 12.569, que es la violencia de género, así que tenés que poner más políticas, más programas, más inversión pública y además el mal simbólico que hacen también, ¿no? Porque denostan toda la realidad de las brechas de género y de la violencia, dicen que no existen, así que también ahí hay un ataque que no nos hace bien a la hora de tener que abordar, que intervenir, que trabajar con la prevención. Hacen un mal mensaje, ¿no?, a la sociedad en relación a una problemática tan importante. Estela, ¿qué crees que debe hacer el peronismo ahora? El peronismo, bueno, en tu doble identidad, ¿no? Como dirigente que viene del feminismo y como dirigente que viene que representa un gobierno peronista. ¿Qué deben hacer estos colectivos frente a esta noticia? Ayer salió Ofelia Fernández con un comunicado que reivindicábamos, que nos parecía muy acertado, pero también otras dirigentes del amplio espectro del campo nacional y popular. ¿Qué crees que debe pasar ahora al interior del espacio? Mira, yo lo que creo, nosotras lo que tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires es lo que estamos haciendo. Axel Kicillof creó un ministerio en el 19 y en este segundo periodo de gestión ratificó la construcción del ministerio y su fortalecimiento, incluso a pesar del ajuste y del recorte de recursos que está haciendo el gobierno nacional. Está afectando el gobierno nacional la línea 144 y nosotras presentamos un programa de fortalecimiento de la línea. Estamos trabajando con la ley Micaela, ampliándola no solo para sectores públicos, la administración pública provincial, para el Poder Judicial, para el Legislativo, sino para los municipios. Estela, ¿nos escuchás vos ahí? Las Micaelas. Hola, ¿se escucha? Sí, se cortó un poco, sí se cortó, pero no... Ahí volvió. Entonces te digo, ¿qué hicimos? Ampliar la oferta, las Micaelas a sindicatos, organizaciones sociales. Estamos implementando la educación sexual integral desde educación, profundizando su llegada, pero además nosotras estamos trabajando con la ESI en comunidad, la ESI con amigues, que trabaja con chicos y con chicas que no están en el sistema educativo. Así que mucha de esta política plantea que tenemos que reconstruir organización popular, que para nosotras la organización popular se construye con solidaridad, con encuentro, con reconocimiento de derechos, lo contrario, ¿no?, de lo que vemos que se hace a nivel nacional. Y en este caso, como en todos, digo, no nos compete, acá hay una denuncia en el Fuero Federal, que ahora efectivamente ayer se conoció que la hizo Fabiola. Pedimos que haya justicia, que haya celeridad en un caso de tal resonancia pública, un expresidente de la Nación con más razón, y la perspectiva de género en el abordaje de este caso es fundamental, que se dé toda la garantía. Cuando nosotros decimos que creemos a quienes denuncian, y a las víctimas, creemos porque siempre el Poder Judicial ha sido esquivo. En general busca ver si es mentira o es verdad y no frente a qué grado de riesgo estás. Entonces, que todo el marco legal que tenemos se aplique, y esto no supone no reconocer que todas las personas tienen derecho a defensa, y hasta que se demuestre su culpabilidad
hay una presunción de inocencia. Bueno, esto está vigente en la Argentina, que se cumpla con mucha rapidez y celeridad y se garantiza el debido proceso. Ella está asistida con abogados, no vive en el país, pero lo decimos como lo hemos dicho en otras situaciones. Todos nuestros equipos a disposición, interdisciplinarios, de atención, de acompañamiento y no al carancheo. La verdad que nos cansa cuando se quiere usar algo que nos ha costado tanto como son leyes, programas, políticas públicas, para usarlas para denostarlas. Así que la verdad que ser muy sobrias también en ese sentido. No necesitamos sobreactuar nada. Nosotras actuamos en consecuencia con la política y con la tarea que llevamos todos los días adelante. Estela, te llevo a una última pregunta que tiene que ver con cómo empezabas vos la entrevista, que en cierta medida también hubo vocerías que salieron a denunciar incluso antes que Fabiola. ¿Qué reflexión puedes hacer de esto? Ayer hablaba con una periodista feminista y me decía que es importante esperar también a que las víctimas, las personas violentadas, las mujeres violentadas, puedan hacer su proceso de denuncia y no empujarlas hacia eso. ¿Qué reflexión haces y cómo evalúas esto? Y mira, la violencia de género es muy compleja y más cuando se da en relaciones sexoafectivas, de pareja, de expareja. La salida de la violencia es todo un proceso de salida de la violencia que lleva tiempo, que a veces tiene marchas y contramarchas, que hay procesos. Bueno, uno habla además, en general cuando son casos mediáticos, de cosas que no conoces porque ni se vio el expediente. Entonces estamos hablando por las repercusiones de lo que dicen que ocurrió. Mira, nosotros en estos años de ministerio hemos acompañado muchas situaciones de figuras políticas, a veces, claro, son de distritos chicos de la provincia y no se conocen, y a veces del peronismo, otras veces del PRO, de la UCR, y siempre hemos sido muy cautas, sobre todo con todo lo que se tramita públicamente, porque se dicen muchas veces muchas cosas que nunca están en la causa judicial. Y estas exposiciones, en la mayoría de los casos, no son favorables para quien está denunciando, para las víctimas y para las mujeres, porque además no tenemos un poder judicial muy feminista que digamos, ¿no? Claro. Así que tenés que hacer un gran esfuerzo para que su perspectiva proteja. La Corte Suprema de la provincia presentó una guía para cómo ejercer justicia con perspectiva de género, y una de las integrantes de la Corte decía, bueno, es una obligación porque este es nuestro marco normativo de derechos. Así que la verdad que cuando son la de trascendencia mediática, muchas veces nos da temor de que nos alejemos de que haya verdaderamente justicia. Por eso hay que proteger mucho el proceso, a la persona que está denunciando, el acompañamiento, con mucha más razón, para que efectivamente, bueno, se llegue y con rapidez, ¿no? Porque a veces lo que te pasa es eso, queda hablamos todos los medios, ruido, qué sé yo, y después en realidad no hay consecuencia con la causa efectiva y con que se avance en que se acceda a la verdad de lo que ocurrió, se juzgue y se condene y se repare, porque también lo que necesitamos es reparación y en nuestro caso prevención. La violencia machista sigue existiendo y nosotros tenemos que trabajar para que eso cambie en nuestra sociedad. Ni hablar, y te sumo un punto más, que es la responsabilidad en la cobertura, ¿no? Y un llamamiento ahí a colegas y a otros que no son tan colegas, pero que trabajan comunicando en la sensibilidad y en el cuidado para abordar un caso tan sensible, tan complejo. Muchas gracias, Estela, por tu tiempo. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Hablábamos con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires.